Bueno, pues os damos las buenas tardes, como siempre, un martes más. Hoy hoy va a tener lugar el segundo de los seminarios de este año 2026, que en concreto vamos a tratar nuevas situaciones que se dan en las demencias, y para ello tenemos a Gemma Pérez Rojo, ¿vale? Que nos va a hablar de maltrato específicamente en demencias. ¿Vale? Gemma es doctora en psicología, es psicóloga sanitaria, ¿vale? Doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con un premio extraordinario de doctorado, catedrática de la Universidad de San Pablo, y ha ocupado muchos cargos académicos y de gestión, incluyendo la dirección y la codirección de títulos de expertos universitarios, y es codirectora actualmente de la Cátedra para Promoción de los Buenos Tratos a Personas Mayores, en colaboración con la Fundación Domus Vi, que alguno de vosotros que la conocéis porque colaboramos con ellos en diferentes acciones formativas. ¿Vale? La investigación que lleva Gemma se centra mucho en el envejecimiento, en la psicogerontología y en la psicología positiva, y ha publicado muchos artículos, muchos libros, muchos capítulos. Y bueno, pues como era un tema que nos parecía de mucho interés para incluirlo este año en los seminarios, pues he contactado con ella y rápidamente se ha brindado a decir que sí, y de hecho no solo se ha brindado a decir que sí a los seminarios, sino que será una futura ponente del congreso que se celebrará, Dios mediante, en noviembre en Granada, ¿vale? Para la formación de profesionales. Así que, Gemma, sin más, te los dejo todos a tu antojo, para que haga lo que quiera con ellos. Muchísimas gracias, Roberto. Nada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Roberto por la invitación y por las palabras a las que me ha hecho referencia, y también a la Confederación Andaluza de Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas, justamente por eso, por la oportunidad, ¿no? de venir a contar un poco, pues, en aquello en lo que llevo trabajando desde el año 2002. Ya cuando yo acabé la licenciatura, surgió un proyecto junto a la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y tuve muchísima suerte y me incorporé en ese proyecto, con el que yo hice mi tesis doctoral, en el que validamos dos escalas de sospecha de maltrato que en ese momento, con la Organización Mundial de la Salud, pues estaba intentando validar en diferentes países. Entonces, desde entonces yo llevo trabajando en esos temas y bueno, pues les vengo un poco a contar, ¿no? Pues aspectos relacionados con el maltrato, en este caso en las demencias. Es verdad que, bueno, yo tengo organizado un poco un esquema, ¿no? Un índice de los puntos que voy a ir tratando. En primer lugar, vamos a ver un poco el cambio de paradigma. Es decir, cuando hablamos de maltrato hacia personas mayores y más en demencia, parece que todo va de forma unidireccional. Es decir, es el maltrato que alguien, especialmente un cuidador familiar o no familiar, ejerce sobre la persona con demencia. Pero es verdad que encontramos casos en los que la persona con demencia agrede también y maltrata al cuidador, con lo cual hablamos de un cambio, ¿no? Hacia una bidireccionalidad en ese maltrato. Veremos, por tanto, también quiénes son los agentes que están implicados en esta situación, en los que hay que poner un especial cuidado para la detección temprana y que nos ayudase a la prevención y en la intervención también. Por un lado estaría la persona con demencia, y ahí veremos tipos de maltrato, factores de riesgo, pero no nos debemos olvidar también del responsable, que también es vulnerable, por un lado, porque hay determinados factores de riesgo que pueden hacer, ¿no? Que cuando están presentes se incremente el riesgo de maltrato hacia la persona con demencia, y también porque es importante que tengamos en cuenta que la persona que cuida debe tener unos recursos adecuados y que eso disminuye el riesgo de maltrato. Y por tanto, el tercer pilar sería el contexto, ¿no? A través de evaluar, ¿no? La relación que puede haber, las redes sociales que pueden tener, así como los recursos. Veremos también a la persona con demencia como posible agente de ese maltrato, y terminaremos viendo herramientas de prevención e intervención, ¿no? Donde ahí les contaré un poco aquellos proyectos en los que pues, desde los últimos años llevamos embarcados en el grupo de investigación al que yo pertenezco. Como les decía, vamos a hablar de ese cambio de paradigma. Es decir,
parece que cuando hablamos de maltrato hacia las personas mayores, ¿no? Muchas veces lo que surge directamente es la intencionalidad, ¿no? Parece que el que ejerce el maltrato tiene alguna intención de hacer daño. Pero es verdad que en el caso del maltrato hacia las personas mayores nos encontramos que la mayor parte de los casos son no intencionales. Esto no justifica que se produzca, ni mucho menos. Es decir, si hay un maltrato tenemos que intervenir, pero se diferencia el tipo de intervención. Es decir, cuando es intencionado sabemos que pues hay que utilizar medidas legales, pero cuando es no intencionado es importante evaluar muy bien, ¿no? qué es lo que está pasando para saber qué tipo de recursos necesitan, porque a lo mejor no es necesario utilizar la vía legal. Y porque además hay muy pocos recursos. En el caso del maltrato hacia las personas mayores, ¿no? Especialmente pues para la propia persona mayor que está siendo maltratada, donde el recurso habitual a utilizar es la residencia, el ingreso en residencia, si ellos no pueden cuidar de sí mismos, y hay veces que ellos lo ven como un doble maltrato, ¿no? Es decir, me hacen daño, ¿no? Y el premio que se me da es el ingreso en una residencia donde se me saca de mi contexto habitual, donde yo ya no conozco absolutamente a nadie. Entonces, tanto si es intencionado como no, no justificamos, pero el tipo de intervención que hacemos es totalmente distinto. Al final, cuando hablamos de maltrato en personas mayores, hablamos de una interacción, de un fenómeno multidimensional. Es decir, no hay un único factor que genere directamente ese maltrato, sino que se trata de un sistema, ¿no? Un sistema donde nos encontramos, pues, lo que podríamos llamar una triada del riesgo, donde estaría por un lado la persona mayor, por otro lado el cuidador, por otro lado el contexto, donde al hablar de un sistema hablamos de que no es un fenómeno lineal, de un agente hacia otro, sino que es algo, ¿no? que forma parte de ese sistema y que es dinámico, ¿no? Esto, además, ¿no? el poder hablar de esta bidireccionalidad nos permite, ¿no? también superar ese modelo dicotómico, ¿no? que habitualmente nos encontramos cuando hablamos del fenómeno de malos tratos a mayores. Como les decía, uno de los pilares importantes a tener en cuenta es la persona con demencia. Es verdad que cuando hablamos de demencia, lógicamente también sabemos que hay determinados síntomas a nivel psicológico, a nivel conductual, que, bueno, pues que pueden ser mal gestionados. Es decir, lo que nos encontramos muchas veces es agresividad en la persona mayor o resistencia al cuidado, deambulación. Y es verdad que con el deterioro cognitivo lo que sabemos es que se genera en ellos una alteración de la percepción de la realidad. Es decir, no saben cómo comunicarse, no saben cómo controlar esos impulsos, y eso lo que produce es que la interacción diaria con alguien con demencia pues sea una situación muy demandante y muy desafiante. Pero si a la vulnerabilidad de la persona mayor le asociamos o le sumamos esa pérdida de la capacidad para comunicar sus propias necesidades de una forma adaptativa, puede ser, ¿no? que lo que veamos es que aparece una agresión. Es decir, el síntoma psicológico, conductual, sería el disparador, ¿no? Y el disparador es porque en el cuidador lo que encontramos es que no es capaz, ¿no? de gestionar bien ese síntoma, esa reacción que ha podido tener la persona con demencia. En la demencia, además, lo que encontramos es que se produce una pérdida de capacidad funcional, y esto lo que genera es una pérdida de control. Es decir, la persona con demencia pierde el control y otra persona es la que va a adquirir, ¿no? ese control. Y eso hace que esa persona con demencia, al perder el control, sea más vulnerable y que el riesgo de maltrato se tienda a incrementar. Es decir, si yo no soy capaz de realizar las actividades que necesito en mi vida, incluso para mi propia supervivencia, y necesito que otro las haga por mí, ¿no? O bien las puedo hacer pero con su ayuda, o incluso que me sustituya a la hora de hacer esa actividad, porque yo no puedo absolutamente, ¿no? hacer ya nada por mí misma, ahí se produce una dependencia del intercambio, ¿no? Y esto puede generar un riesgo de maltrato. Cuando hablamos de tipos de maltrato, habitualmente también lo que nos encontramos es que la mayor parte de las categorías hacen referencia a un maltrato que es explícito y que además pues, está muy relacionado con otros tipos de violencia hacia otras poblaciones, bien sea maltrato infantil o violencia de género, ¿no? Ahí se incluiría el maltrato físico, psicológico, la negligencia, el abuso sexual, el maltrato económico, pero hay otro tipo de maltratos que son mucho más sutiles, ¿no? y que están presentes pues, en mayor proporción, como es la deshumanización, la despersonalización, la infantilización, la falta de respeto, el desempoderamiento. Son tipos de maltrato
también, aunque hay veces, ¿no?, que hay incluso profesionales que no son conscientes de que, pues esto también es un tipo de maltrato, que son mucho más frecuentes y que incluso, ¿no?, según señalan las personas mayores, pueden ser mucho más dañinos que incluso el maltrato físico. Hay un estudio del año 2002, es decir, ya de hace unos años, pero a mí me parece que sigue siendo muy actual, donde se preguntaba a gente mayor de diferentes países, tanto de países desarrollados como países en desarrollo, qué era lo que ellos pensaban que era el maltrato hacia las personas mayores. Y ellos hablaban mucho de la falta de respeto, ¿no? Incluso hay uno de los participantes, lo que dice es que el respeto vale más que la comida y la bebida, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que nos debería hacer reflexionar, porque comer y beber es una necesidad básica del nivel más bajo de la pirámide de Maslow en cuanto a necesidades, ¿no? Y esta persona consideraba que eso, ¿no?, estaba por debajo, ¿no?, de esa falta de respeto, ¿no?, que realmente era lo importante. Entonces, poder trabajar con y poder detectar situaciones que son más sutiles de maltrato también creemos que es algo fundamental, ¿no? De cara a que además sabemos que hay muchas menos herramientas para poder identificar este tipo de maltrato. En cuanto a los factores de riesgo, podemos hablar directamente de factores de riesgo que afectan a la persona mayor con demencia, pero también es importante que tengamos en cuenta que hay factores de riesgo en el responsable del maltrato, en el contexto social y en el contexto sociocultural. Es decir, tenemos nuevamente, ¿no?, esos tres pilares de los que hablaba al principio, que son fundamentales a tener en cuenta. Eso sí, me parece súper importante destacar, por ejemplo, que cuando hablamos de factores de riesgo no hablamos de causalidad. Es decir, que haya alguno de estos factores de riesgo que estén presentes no significa que sí o sí estamos ante un caso de maltrato, ¿no? Es decir, son señales de alerta, señales de alarma de que algo puede estar pasando y tendremos que evaluar, ¿no? Y tendremos que evaluar también a todos, ¿no?, a todos los agentes que estén involucrados, no solamente a uno de ellos. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, pues nos encontramos en la persona mayor, factores de riesgo, como decíamos, ¿no?, el deterioro cognitivo, la demencia, la dependencia, la agresividad, también la invisibilidad, ¿no? Es decir, nos encontramos a gente mayor, especialmente gente con demencia, que tiene muy poquito contacto con el exterior y eso les pone en riesgo porque son invisibles para la sociedad. Pero también decía que había factores de riesgo relacionados con el responsable del maltrato, como puede ser la carga o la sobrecarga, la motivación, ¿no?, o la vocación de cuidado, que haya un abuso de sustancias también, o la falta de habilidades, de formación que nos encontramos muchas veces. Pero no tenemos que olvidarnos de esa parte contextual, ¿no? Por un lado estarían los factores estructurales que hacen referencia a si hay recursos o no para el cuidado que necesita la persona con demencia, tanto en recursos técnicos como en recursos humanos. En el caso, por ejemplo, del cuidado en instituciones, podríamos hablar también y podríamos incluir factores de riesgo aquí relacionados con el salario, la rotación, los turnos, la estabilidad o inestabilidad, ¿no?, del trabajo en las instituciones. Y en cuanto a los factores socioculturales, hay una serie de factores que son fundamentales a tener en cuenta, ¿no?, y que creo que también, pues, es importante seguir trabajando sobre ellos. Por un lado estaría ese valor social, ¿no?, que se da por parte de la sociedad a la persona mayor, es decir, cómo la sociedad considera a las personas mayores, ¿no? Y nos encontramos, no que pues ser mayor no es un valor, ni mucho menos, ¿no?, sino que muchas veces lo que encontramos asociado, ¿no?, a ser mayor tiene que ver con muchísimos estereotipos negativos y muchos adjetivos también negativos. Eso implica, ¿no?, pues que también exista ese riesgo de malos tratos hacia esta población, justamente por esa valoración social negativa que se puede hacer hacia ellos. Ahí también incluimos los estereotipos, como decía antes, que hacen referencia tanto a la parte física, ¿no?, el pensar que alguien por el hecho de ser mayor tiene que estar enfermo, tiene que ser débil, o en la parte psicológica, pues que tiene que tener depresión o ya no tiene motivación en su vida, ya no hay propósito vital. A nivel de personalidad, las características negativas que habitualmente se les asocian tienen que ver con que son muy rígidos, muy intolerantes, que son cascarrabias, y a nivel social, que están aislados, que están solos, que son pobres a nivel económico. También, pues todos esos estereotipos son el caldo de cultivo del maltrato.
¿no? Según hemos visto en las diferentes investigaciones que realizamos. Y por supuesto también se trata de valorar, ¿no? Si nos encontramos en una cultura del buen trato o no, porque se trata también un poco de eso. Es decir, si nosotros queremos, ¿no?, que ese buen trato se impregne bien en la sociedad, a lo mejor, ¿no?, lo que habría que hacer es un cambio mucho más drástico, ¿no? No solamente con personas en concreto, sino de forma mucho más generalizada, ¿no?, para realmente crear esa cultura del buen trato. Estos serían los factores de riesgo que nos encontramos y, como les decía, no solamente están en la persona que tiene demencia, sino también en el responsable, ¿no?, y que cuida en este caso, y en el contexto. Pero ese que cuida también es importante que le tengamos en cuenta, ¿no? Porque es verdad que hay veces que nos encontramos que ese riesgo de maltrato se incrementa cuando el cuidador no tiene recursos, ni a nivel físico, ni psicológicos, ni sociales, para poder enfrentar, ¿no?, las situaciones complicadas con las que se encuentra. Y es verdad que cuando hablamos de esa falta de recursos, de ese agotamiento, ¿no? No hablamos de un fallo moral, sino que muchas veces de lo que hablamos es de un fallo en el sistema. Es decir, que el sistema no proporciona los recursos que son necesarios y eso puede incrementar la probabilidad del maltrato. Cuando hablamos de sobrecarga, no solamente nos referimos a la sobrecarga como tal, ¿no?, a la sobrecarga más física, sino, o más emocional, sino también a la parte cognitiva. Pero hay una parte que es importante y que, bueno, pues está relacionada con esas situaciones de maltrato, y es cómo se interpretan los síntomas de la persona con demencia. Cómo se interpretan esos síntomas psicológicos, como los delirios, las alucinaciones, conductuales, ¿no?, como la agresividad, la deambulación, por ejemplo, que pueden llevar, ¿no?, a que si no se interpretan bien, ¿no?, al final se mimetice a la persona con su patología y seamos incapaces, ¿no?, de separar a esa persona de esa patología. Es decir, si un cuidador, por ejemplo, pues ante una agresión de una persona con demencia considera que es un acto voluntario, que lo ha hecho a propósito y de forma consciente, puede ser que lo que esté olvidando es que detrás de esa agresión podría haber una etiología a nivel neurobiológico y podría caer en la trampa de la literalidad, es decir, el pensar, ¿no?, solamente desde el ámbito más superficial, no profundizar, ¿no?, en las posibles interpretaciones, posibles causas que esto puede tener. Es decir, pensamientos del tipo, lo hace a propósito, sabe perfectamente que me molesta y sigue haciéndolo. Al final lo que genera son atribuciones negativas causales y eso lo que genera directamente son emociones negativas, como la ira o el resentimiento. Es decir, al final lo que parece muchas veces es que esos síntomas a nivel psicológico y conductual de la demencia eclipsan a la persona. No vemos esa historia de vida que tiene y pues lo que vemos son los problemas, ¿no?, bien psicológicos, bien conductuales. Entonces, en ese momento, la empatía tiende a disminuir, incluso a desaparecer, y eso incrementa el riesgo de maltrato. Es decir, hay una dificultad muchas veces, ¿no?, que nos podemos encontrar en los cuidadores para poder imaginar ese estado mental de la persona con demencia, es decir, ¿por qué agrede? ¿Por qué deambula? ¿Por qué tiene un delirio? Y saber un poco, ¿no?, poder saber cuál es el origen de ese miedo, de esa desorientación dentro de esa historia de vida, ¿no? Y cuando uno no es capaz de hacer esto, ¿no?, de ponerse en esa situación, en esa realidad de la persona con demencia, aparece esa incapacidad de mentalización que puede conllevar a un riesgo de maltrato. La sobrecarga es un factor que aparece de forma continuada, de forma persistente cuando hablamos de maltrato hacia personas mayores y más en personas con demencia. Pero es el combustible. Es decir, qué es lo que genera esa chispa, ¿no?, y prende ese combustible? Es la atribución que nosotros hagamos, ¿no? Si pensamos que es algo intencionado, eso lo que va a hacer es que yo pues estoy exhausta, no puedo más, ¿no?, ni a nivel físico ni a nivel emocional, y eso puede hacer que yo tenga una reacción inadecuada. Es decir, cuando hablamos de que el cuidador está agotado y sin más considera que esto es intencionado, ahí se incrementa el riesgo de maltrato. Entonces, nuestro objetivo es pues, que este cuidador, ¿no?, incluso nosotros como profesionales, seamos capaces de llevar unas gafas siempre bien limpias, ¿no?, para ver mucho más allá de esa superficie. Y la tercera pata, el tercer pilar del que hablábamos, es el contexto. Aquí se trata de conocer bien la historia previa
de cada uno de ellos, ¿no? Tanto del responsable, ¿no? O del que cuida, como de la persona con demencia. Conocer también cómo ha sido la relación previa entre ellos, ¿no? Para ver si ha sido una relación buena o no. ¿Qué tipo de recursos a nivel social tienen? Si están aislados, se sienten solos, ¿no? Y qué otros recursos a nivel más, pues, más instrumental, ¿no? disponen de cara a ese cuidado. Al final es verdad que cuando hablamos de situaciones de maltrato, nuevamente volvemos a ese sistema, ¿no? que antes señalaba. Y ese es cuando convergen, ¿no? Al final esos tres elementos y eso es lo que genera al final que aparezca ese maltrato. Por eso es muy importante que de cara a la intervención no nos centremos solamente en uno de los agentes involucrados, sino que intentemos que esas intervenciones sean integrales, sean holísticas y que incluyan a todos los posibles agentes, ¿no? Incluidos en esta situación de maltrato. Por supuesto, desde un enfoque no culpabilizador, es decir, el objeto y el objetivo aquí siempre es incluso poder identificar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Para trabajar desde la prevención, porque al final el sufrimiento que viven, tanto el que maltrata como el que ejerce el maltrato, pues es compartido. Entonces, hay una cita de H. Pillemer que a mí me gusta mucho que dice que el maltrato no ocurre en el vacío, sino que es en el contexto de cuidados extenuantes y de falta de soporte, ¿no? Para que tengamos en cuenta esta tríada que decíamos antes del riesgo. Pero, evidentemente, la persona con demencia también puede ser, ¿no? el que ejerce ese maltrato. Una de las situaciones en las que nos encontramos que se incrementa bastante el riesgo de maltrato por parte de la persona con demencia tiene que ver con el baño. Entonces hay veces, ¿no? que pues algún familiar o algún profesional te dice, Jolín, pues es que en el baño, pues eso, he recibido una agresión, ¿no? Me ha golpeado o me ha intentado arañar, o grita o se resiste, no quiere. Lo que se trata de buscar con ellos cuál es la causa. Es decir, ¿esto es porque la persona con demencia es mala? Perdón, porque lo hace para castigarme, porque lo hace de forma intencionada. Entonces, en lugar de quedarnos en la superficie, ¿no? y ver solamente el golpe en el brazo, el arañazo, el que me grita, el que se resiste, es ir más allá. Es decir, podría ser que esté percibiendo ese estar desnudo como una amenaza, ¿no? Una invasión a la intimidad. Podría ser que esté frustrado. Es decir, ¿cómo nos sentiríamos nosotros cuando perdemos la autonomía hasta tal punto que ya no podemos bañarnos solos y tiene que bañarnos alguien que puede ser una persona para nosotros totalmente desconocida? O a lo mejor nos duele algo, o la temperatura del agua no es adecuada, ¿no? Y nadie me ha preguntado. Es más, ¿sabemos si entiende bien cuál es la secuencia del baño? Es decir, ¿habrá reconocido que el proceso es el de ir a bañarse? ¿Habrá reconocido el lugar y a las personas que están alrededor? Es decir, puede ser que aparezca miedo porque está totalmente desorientado y no reconoce ni el lugar ni a las personas. Eso es lo que va a generar y lo que puede generar una espiral, ¿no? del conflicto y de tensión. Cuanto antes identifiquemos, ¿no? el inicio de esa espiral, antes podremos parar, ¿no? estas situaciones. Dentro de esta espiral, ¿no? Se trata un poco de identificar, ¿no? y enseñar a que esos síntomas a nivel psicológico y conductual de la demencia no son actos de voluntad, sino que pertenecen a la propia enfermedad. Y que aunque hay veces que uno lo puede interpretar como que, jolín, qué mala leche que tiene, que fíjate lo que me ha hecho, podría ser eh, una respuesta, ¿no? frente a que hay una necesidad que no está cubierta, hay una reacción ante un contexto que para la persona es hostil, que es totalmente desconocido o incluso de supervivencia, ¿no? Entonces, que la persona mayor tenga, ¿no? Una agresión, ¿no? con nosotros, ¿no? No directamente tenemos que asociarlo a algo intencionado, sino el poder, ¿no? realmente pues, analizar hasta qué punto esto puede deberse, ¿no? a otro tipo de causas. Es verdad que también nos encontramos con que ante esa agresión por parte de la persona con demencia, el cuidador, si está agotado, no dispone de herramientas, puede responder, ¿no? de forma también agresiva como un mecanismo de defensa. Es verdad que en ningún caso lo justificamos, al igual que tampoco justificamos el maltrato por parte de la persona con demencia, pero en ambos casos lo que intentamos es entenderlo.
¿no? Y ver si detrás de eso hay una falta de herramientas para el manejo de esos síntomas psicológicos y conductuales y si hay una pérdida de control. ¿No? Cuando hay una pérdida de control, bueno, pues sabemos que eso es fundamental, ¿no? Identificarlo para poder prevenir, ¿no? Y también evitar estigmatizar, ¿no? Y hablar de intencionalidad, ¿no? Ante estas situaciones de maltrato. Lo cierto también es que ante la demencia, pues lo que nos encontramos es que hay una pérdida a nivel cognitivo, pero no hay una pérdida a nivel emocional. Entonces, es más fácil el contagio de las emociones. Es decir, si el cuidador está tenso, es muy fácil que se lo contagie a la persona con demencia también y que eso pueda llevar, ¿no? A que como resultado se produzca una agresión. Por eso, ante la intervención, lo más importante es poder romper el ciclo lo antes posible, es decir, poder producir, ¿no? Esa desescalada, ¿no? A nivel conductual en ambos y trabajar con ambos también desde la psicoeducación y el apoyo psicológico. En cuanto a las herramientas de prevención y de intervención, como decía, a mí me parece que es fundamental esa aproximación integral. Es decir, todos los agentes implicados deben estar involucrados en la prevención y en la intervención. En el caso de la persona mayor con demencia, pues a través del modelo centrado en la persona, ¿no? Es decir, conociendo bien la historia de vida de la persona, conociendo las preferencias, las prioridades, las necesidades, desde intervenciones no farmacológicas, como puede ser incluso la adaptación ambiental, el diseño ambiental, ¿no? Sabemos que es fundamental, ¿no? Especialmente en casos de personas con demencia, y trabajar también desde esa validación emocional. Por supuesto, siempre intentar conseguir, ¿no? que se preserve al máximo esa autonomía en cuanto a capacidad para toma de decisiones el mayor tiempo posible y eliminar las sujeciones químicas y físicas, ¿no? Serían algunos de los puntos a trabajar. En el caso del cuidador, pues formación en el manejo de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, pero también poder detectar de forma temprana, ¿no? El inicio de esa sobrecarga, de ese burnout, con apoyo psicoterapéutico, porque al final es verdad que es importantísimo cuidar al que cuida si nosotros lo que queremos es mantener un ambiente que sea seguro. Y en el contexto también es necesario trabajar desde la sensibilización y concienciación o la eliminación, ¿no? de esos estereotipos que comentaba antes que son el caldo de cultivo del maltrato. En el caso de la sensibilización y concienciación es verdad que se está trabajando mucho, especialmente desde hace unos años, pero todavía el maltrato hacia las personas mayores no tiene el mismo nivel, ¿no? de sensibilización que otro tipo de violencias hacia otros grupos de población. Yo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid tenemos un grupo que se llama Fomento y Promoción del Buen Trato hacia las Personas Mayores y en el año 2016 elaboramos unos cuentos. Tienen ahí la imagen y si quieren, pues están de acceso libre en la página web del Colegio de Psicólogos. Estos cuentos, que eran tres los que diseñamos, uno para el ámbito de sociedad, otro para el ámbito de la familia y otro para el ámbito institucional, y fueron tres cuentos desde un principio porque pues todos podemos pasar, ¿no? por esos tres ámbitos. Lo que intentan es poder dar una alternativa. Es decir, en cada uno de esos cuentos contamos una versión desde el maltrato y luego la misma historia desde el buen trato. Es verdad que no es una receta, porque no hay recetas, ni mucho menos, ojalá, pero no es así. Pero al menos lo que queríamos era dar una opción, ¿no? Algo que permitiera a las personas que se cuestionaran, ¿no? El por qué hacer las cosas así si a lo mejor se pueden hacer de otra manera. La idea de los cuentos surge porque es verdad que los cuentos se utilizan, especialmente con los niños, para educar en valores, para transmitir, ¿no? determinados mensajes, moralejas que son importantes. Y es verdad que, pues seguramente todos hayan experimentado el leer una novela y el meterte tanto en la novela que al final lo que le pasa al protagonista es que te está pasando a ti. Y es el momento en el que tú empatizas realmente con el otro, ¿no? Y que tú te cuestionas cosas. Entonces, la idea de los cuentos ha sido esa, ¿no? El poder empatizar en este caso con nuestra protagonista, que es una mujer, y es una mujer porque, bueno, pues según la esperanza de vida, pues las mujeres vivimos algo más que los hombres, y se llama Amparo. El nombre tampoco ha sido elegido al azar, ya que, como les digo, nosotros contamos una versión del buen trato y del maltrato.
La versión del buen trato es Amparo, la protagonista, y la versión del maltrato es el desamparo, ¿no? En el año 2017 hicimos unas guías didácticas con las que queríamos que se pudiera profundizar mucho más, ¿no?, en los puntos que tocábamos en cada uno de los cuentos, y la verdad es que tuvieron muy buena acogida, ¿no? Y se utilizaron no solamente en centros de día y en residencias, sino también en colegios, ¿no?, en centros municipales, también, con lo cual pues llegamos a diferentes grupos de población. Y tras la pandemia, pues tenemos una segunda versión de los cuentos, ¿no? Para, bueno, pues contar un poco cómo Amparo pues ha vivido la pandemia, ¿no? Entonces también contamos desde el maltrato y desde el buen trato en sociedad, instituciones y en la familia. Pero como les digo, no se trata de culpabilizar a nadie, ni mucho menos, sino intentar dar recursos, ¿no? Especialmente para que haya un cuestionamiento y la gente quite el piloto automático, ¿no?, que muchas veces es lo que vemos, ¿no?, que provoca esas situaciones de maltrato. ¿Qué más herramientas? Bueno, pues se trata, si estábamos hablando, ¿no?, un poco de ir más allá, ¿no?, de ese síntoma psicológico conductual asociado a la demencia. Se trataría de un reentrenamiento en la mirada, ¿no?, en el cuidador, es decir, cambiar ese foco de qué es lo que hace, la conducta, a por qué lo hace, ¿no? Y intentar identificar necesidades. Es decir, intentaríamos, ¿no?, en este caso, desmontar esa intencionalidad, ¿no? Es decir, puede ser que ese ataque por parte de la persona con demencia sea realmente una defensa ante una realidad que para esta persona con demencia pues es amenazante o es confusa. Y sustituir las etiquetas, ¿no? El cambiar es agresivo a está asustado, está frustrado, tiene dolor. Para eso, ¿qué podemos utilizar también? La técnica del ABC, ¿no?, de los antecedentes, de los consecuentes y de las creencias, ¿no?, para actuar como detectives de conductas, ¿no?, y poder saber cuál es el origen. Por otro lado, también un trabajo importante tiene que ver con esa mentalización y con esa empatía, es decir, poder ponernos realmente en la piel de la persona con demencia y poder experimentar, ¿no?, o poder intentar entender cuál es la realidad realmente que está viviendo en cada momento, ¿no? Para cambiar, ¿no?, esas emociones negativas que pueden surgir en el cuidador cuando yo pienso que es algo intencionado hacia una protección, ¿no?, que yo sé y que entiendo y que empatizo con el otro cuando realmente entiendo por qué se produce ese determinado síntoma. Y por supuesto la validación, es decir, no se trata de corregir su realidad, sino de validar esas emociones, porque eso sabemos que disminuye ese riesgo de conflicto, ¿no? Como decía Kitwood, cuando el cuidador deja de ser un juez de la conducta y se convierte en un intérprete de necesidades, el riesgo del maltrato disminuye de forma significativa, ¿no? Esta sería también una forma de poder trabajar en esa prevención e intervención. Y bueno, pues también les voy a contar, ¿no?, un poco esas iniciativas, ¿no?, que en los últimos años llevamos a cabo desde el equipo de investigación al que yo pertenezco, que es el equipo de envejecimiento con vejez de la Universidad de San Pablo, donde, pues bueno, yo llevo trabajando, como les decía, desde el año 2002 en temas relacionados con maltrato y buen trato hacia las personas mayores, pero en el año 2016 nos dieron un proyecto para trabajar en instituciones. Yo hasta entonces había estado trabajando en ámbito comunitario. Y en instituciones lo que nos encontramos es que hay mucha menos investigación y también hay muchos menos recursos para poder trabajar. Por un lado, por ejemplo, nos encontramos con que no había una escala que identificara, ¿no?, el maltrato o el buen trato hacia las personas mayores en instituciones, y además nosotros queríamos trabajar desde el ámbito más sutil. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una escala que está validada y bueno, pues está validada con más de 300 profesionales, donde nosotros tenemos 4 factores que son la humanización, la no infantilización, el respeto y el empoderamiento. Justamente por eso, porque queríamos, ¿no?, realmente dar respuesta a esa necesidad, ¿no?, que decía esa gente mayor en el año 2002 en el estudio de Missing Voices, ¿no?, de que el respeto vale más que la comida y la bebida. Hicimos intervención con más de 100 profesionales también. Y bueno, pues eso dio lugar también a otras publicaciones que tienen acceso libre, así como también la publicación de un libro, un congreso también internacional en buen trato. Y el año pasado pues tuvimos una gran noticia, ¿no?, al poder crear una cátedra de buen trato junto a la Fundación Domus Vi,
con la que pues estamos llevando a cabo diferentes tipos de proyectos justamente para eso, para el fomento de ese buen trato a personas mayores en instituciones. Y no solamente trabajando con la propia persona mayor, sino también con familiares, con los profesionales, etcétera, pues eso, para intentar hacer al final una intervención mucho más integral, ¿no? Un acercamiento mucho más integral, como decía anteriormente. Pero cuando hablamos de buen trato, nos referimos también a muchas otras cosas. Em, Nos referimos a poner en valor a la persona, es decir, el modelo tradicional, ¿no? De cómo aproximarse al envejecimiento es un modelo centrado en el declive, ¿no? Centrado en esos estereotipos negativos que antes comentaba, ¿no? De dependencia, de enfermedad. Pero esto no es así, es decir, el incremento de la esperanza de vida, la gente mayor no se debe solamente a que físicamente estén bien, a que tengan más recursos, sino a que psicológicamente también están mejor y son mucho más resistentes. Entonces se trata de ver, ¿no? También y cambiar un poco el foco hacia las fortalezas, ¿no? Que es lo que hace que alguien pues envejezca en mejores condiciones, que tenga una mejor salud, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a nivel social. Y de ahí, ¿no? Pues surge el proyecto en el que estamos embarcados ahora mismo, que es el proyecto de fortalezas en personas mayores, donde hacemos también evaluación e intervención. Tenemos un modelo, o partíamos de un modelo, este proyecto además comenzó con el confinamiento, ¿no? Donde justamente lo que veíamos era únicamente, ¿no? Se oía hablar de la parte negativa del envejecimiento y queríamos darle una vuelta porque eso también es buen trato hacia las personas mayores y comenzamos a analizar el papel de cuatro fortalezas. Una fortaleza social, que es la función familiar, el apoyo social, y tres fortalezas personales, que son la resiliencia, la aceptación y la gratitud. Y lo que vimos en ese primer momento del confinamiento fue que cuando estas cuatro fortalezas estaban presentes, el crecimiento personal y el propósito vital era mayor y era menor la depresión y la ansiedad. Entonces, esto pues entendimos que era algo, ¿no? Que apoyaba aquello en lo que nosotros estábamos, esa hipótesis que nosotros teníamos, y el proyecto actual con el Ministerio incluye también la calidad de vida, donde estamos viendo justamente eso, cómo cuando ese funcionamiento familiar, la resiliencia, la aceptación, la gratitud están presentes, mejora la calidad de vida de las personas mayores. Y estamos haciendo eso, evaluación e intervención. Ahora nos encontramos justamente con la parte de intervención y también la verdad es que bueno, pues los resultados iniciales pues también nos indican, ¿no? Que este trabajo en esas fortalezas también nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Hemos hecho también, vamos, estamos finalizando ya un libro que en breve se publicará y hicimos un congreso internacional también en fortalezas en personas mayores. Y quería contarles también otra de los proyectos en los que estamos trabajando en el momento actual que también tiene que ver con ese buen trato. Antes hablaba de la empatía, ¿no? De cómo cuando la empatía disminuye, el riesgo de maltrato se incrementa. Entonces, ¿cómo fomentamos, ¿no? Esa empatía? Pues nosotros queremos y estamos trabajando, ¿no? Ese fomento de la empatía con estudiantes, estudiantes de grado en ciencias de la salud y con estudiantes de FP que van a atender especialmente a personas mayores. Y lo estamos trabajando con un traje que simula ese envejecimiento y que, bueno, pues lo que nos está permitiendo es poder analizar, ¿no? Si con el uso del traje, es decir, poniéndote realmente la piel de alguien mayor, pues eres capaz, ¿no? de entender mejor cómo se siente y que eso fomente esa empatía. Y es más, este año, por ejemplo, pues hemos tenido la suerte pues, de poder hacerlo dentro del Hospital de Simulación de la universidad y utilizando actores también. Entonces, bueno, esto también ha sido un cambio en este curso y, bueno, pues tenemos que, también nos falta analizar los datos porque esta parte, ¿no? Con el Hospital de Simulación de los Actores la acabamos de hacer y, bueno, consideramos que es algo que puede ser muy útil, ¿no? De cara a esa mejora en el fomento, ¿no? de la empatía. Y por otro lado, también estamos trabajando junto con un equipo estadounidense en una validación de una escala de ansiedad ante la muerte también, ¿no? Para bueno, pues ver un poco también, ¿no? Y ampliar también, ¿no? La validación de escalas, que esto hay veces que pues, nos encontramos con dificultades en el caso de escalas o instrumentos adaptados para personas mayores. Este es el equipo de investigación al que yo pertenezco y que, bueno, pues quería presentársele.
también para que, bueno, esto no es algo que yo haya hecho sola, sino que si no hay un equipo detrás, pues es imposible que todo esto salga adelante. Como conclusiones, me parece que es fundamental, ¿no?, que podamos superar al final ese binomio de víctima-agresor, ¿no?, viendo esa dinámica relacional que es al final, ¿no?, lo que genera ese riesgo de maltrato y, por tanto, el poder analizar, ¿no?, esos casos no de forma aislada, sino viendo la interacción entre los tres elementos, es decir, entre la persona con demencia y los síntomas, entre el cuidador y entre la parte del contexto. Es decir, hablar también de responsabilidades y no de culpabilizaciones, porque la culpa lo que único que hace es que paraliza, que oculta el problema y lo que hace es que fomenta, ¿no?, y refuerza el estigma, mientras que con la responsabilidad nosotros podemos medirla, podemos entrenarla, podemos gestionarla. El objetivo, por tanto, de las intervenciones nunca es señalar al culpable, sino poder reparar, ¿no?, esa relación y dotar al sistema de los recursos que sean necesarios para evitar esta situación. Es decir, si nosotros culpabilizamos, el responsable se va a encerrar y lo que vamos a conseguir es que se cronifique esa situación y que no desaparezca. Mientras que si nosotros nos planteamos, ¿no?, el poder ayudar de cara a reparar, ¿no?, o ayudar a analizar, ¿no?, qué es lo que necesitan para poder reparar esa situación, no es más fácil que realmente hay una apertura por parte de todos. Pero al final el buen trato empieza, ¿no?, por comprender la complejidad no solamente de quien cuida, sino de quien es cuidado también. Y muchas gracias por su atención.